estudiantes, nuevamente aquí en tu canal Wilson te enseña. Hoy para todos y cada uno de ustedes, mis estudiantes, vamos a ver un tema muy importante, muy esencial en la vida estudiantil, como lo es el ensayo. ¿Qué es el ensayo? ¿Para qué sirve el ensayo? ¿Y cuándo debemos utilizar el ensayo? Sabemos pues que es muy importante porque diariamente estamos escribiendo, haciendo escritos y este es uno de los más importantes. El ensayo sabemos que es un género lírico, pertenece a la literatura, pero no quiere decir que sea extenso. Sabemos muy bien que el ensayo debe ser corto, normalmente corto, y que tiene unas reglas que son de total libertad para el escritor. Nosotros, los que escribimos ensayo, sabemos que podemos escoger un tema. El tema puede ser libre y lo podemos llevar a cabo, pero tenemos que conocer del tema para poder realizar, escribir, elaborar un ensayo. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el ensayo y cuáles son esas partes fundamentales del ensayo. Primero que todo, tienes que tener una idea firme, una idea clara acerca de lo que vas a hacer, de lo que vas a escribir. Tienes que conocer ese tema. No vas a escribir por escribir porque te dijeron que escribieras ese tema. No, tú tienes que profundizar, tienes también que abarcar todas las características de ese tema. Entonces, cuando ya tengas escogido el tema que vas a escribir, al cual vas a redactar, tienes que tener en cuenta pero muy en cuenta la argumentación. Tienes que tener un argumento sólido, un argumento que se entienda. Por lo tanto, te voy a dar acá las pautas o las características y que te lleves este mapa mental para que tú puedas elaborar tu propio ensayo allá en casa y se lo puedas demostrar a tus profes para que sepas que ya puedes aprender a elaborar un ensayo. Entonces, lo primero que hay que hacer es una estructura argumentativa. Tienes que tener el argumento suficiente para escribir. Tienes que tener coherencia y cohesión con lo que vas a decir. Luego, tienes que plantear posibilidades. Esas posibilidades que vas a plantear tienen que ser amenas, tienen que ser sencillas, tienen que ser acorde con el tema que estás desarrollando. Variedad de matices, quiere decir que puedes tomar de aquí, de allá, de muchas partes para que enriquezcas ese ensayo, ese escrito. Luego viene el desarrollo, que debe ser un desarrollo dialogado. Ese desarrollo dialogado es el que vas a empezar a desarrollar, a hablar, a comentar acerca de todo lo que conoces acerca del tema que has escogido para elaborar el ensayo. En pocas palabras te resumo esta parte. Debes hacer una introducción, ¿ya? Cuando empiezas a hablar del tema, escoges el tema, un tema que sea conocido. Luego que haces la introducción, vienes y escoges unos objetivos, ya sea general, 2, 3 específico, pero que no debe ir escrito. Es decir, únicamente debe llevar el título del ensayo. No vas a escribir ahora justificación, ni objetivo general, ni objetivo específico. Eso va implícito en el ensayo. Eso no lo puedes hacer, no lo puedes escribir, sino que debe ir implícito, separado por cada uno de los párrafos de los cuales vas a hablar. Entonces, luego viene la justificación. Vas a justificar el por qué estás haciendo ese escrito, ese argumento, ¿ya? Y para quién va dirigido. Luego que hagas la justificación, pues lógico, va a venir el desarrollo del tema. Es la profundización, es algo más extenso. Tiene que tener mínimo tantos párrafos, 2 o 3 párrafos comprendibles, que el lector sepa lo que tú estás diciendo. Los párrafos no deben ser muy extensos, porque si son extensos, el lector no te va a entender, no te va a comprender. Entonces debes elaborar párrafos que sean amenos, más o menos cortos, ni muy largos, ni muy cortos tampoco, pero que te entienda, que sepa el lector lo que está leyendo. Y por último, pues vendría ya la conclusión, que siempre va acompañada con una pregunta, 2 preguntas de reflexión. Entonces continuamos acá con el orden o estructura libre. ¿Te quiere decir esto? Que el ensayo no te obliga en ningún momento
a que tú escojas un tema, ¿ya? O que a ti te van a imponer un tema. El tema debe ser libre, la estructura debe ser libre. Esto quiere decir que tú puedes empezar como te parezca, ¿ya? Esto quiere decir que tú puedes empezar de la manera que tú consideres que es apropiada para hacer el ensayo. El ensayo no tiene esa regla que te va a decir que esto va primero, que esto va segundo. No, el ensayo, por eso se llama y por eso los grandes ensayistas te dan la libertad de expresión al momento de que tú elabores tu ensayo. Una estructura totalmente libre. Luego la variedad temática. Tú puedes escoger el tema. Puedes hablar del alcoholismo, puedes hablar de la sociedad, de la religión, de lo que tú quieras. Pero eso sí, como te dije ahora rato, debes conocer el tema. Debes apropiarte, conocer muy, pero muy bien la variedad. Lo que vas a hablar en ese tema. Luego, la subjetividad del autor. Esa subjetividad quiere decir que tienes que irte algo más allá del objetivo para que el lector se concentre y sepa que tú le estás dando importancia a ese escrito. Entonces, cuando hablamos de lo subjetivo, quiere decir que va más allá de la realidad, ¿ya? Algo que va más allá de la realidad. No quiere decir que todo lo que tú hables en el ensayo tiene que ser cierto, porque los ensayos varían, tienen diferentes temáticas. Puede ser filosófico, puede ser científico, puede ser literario, puede ser histórico, de acuerdo al tema que tú quieras escoger. Y por último, como ya te decía, la reflexión junto al lector. Son preguntas que ayudan al lector a que se meta, a que se concentre en lo que usted hizo como escritor, como ensayista, para que luego él lo dé a conocer. Es decir, aquí aparece una, dos o hasta tres preguntas de reflexión para que el lector se concentre y sepa lo que está haciendo. Entonces, en conclusión, el ensayo viene siendo un género literario normalmente corto, escrito en prosa, no en verso, ¿oyó? Escrito en prosa, que representa, estudia y reflexiona sobre un tema a través del conocimiento que el escritor posee sobre él mismo. Es decir, debes conocer el tema antes de decir voy a escribir un ensayo. El profe te puede decir vamos a hacer un ensayo acerca de tal cosa, tal tema, pero antes de tú escribir tienes que indagar, tienes que informarte, tienes que saber lo que vas a hacer. No podemos escribir un ensayo si no conocemos el tema, porque de lo contrario nos quedaría un ensayo paupérrimo, un ensayo feo, un ensayo mal escrito, un ensayo muy palco de conocimiento, y eso no sería bueno para quien nos lo va a revisar. Entonces, jovencito, ya sabes, este tema principalmente es para jóvenes de secundaria, especialmente para los alumnos del grado 11, para que ya ellos sepan cómo se elabora, cómo se hace un ensayo. Teniendo en cuenta todas estas partecitas, ya usted allá puede empezar a elaborar su ensayo. Tenga pendiente que lo principal es abordar, conocer el tema para que yo pueda tener. Lo otro es la fluidez verbal en el desarrollo de cada una de los párrafos que vamos a hacer. Entonces, que no se les olvide que al final debo hacer una pregunta reflexiva para que el ensayo me quede bien. Entonces, no se te olvide, suscríbete a mi canal Wilson Te Enseña. Es totalmente gratis. Chao.